Delgado. Señor Doboski Márquez, bienvenido, buenos días a Radiovisión. Buenos días, gracias por la invitación, igual a la audiencia y a la teleaudiencia, supongo, porque estamos también a través de los medios telemáticos conectados con el mundo entero. Así es, Hasta un- estamos en el dial 650 en amplitud modular, toda la provincia de Manabí, a través de la www.radiovisionmanaví.com, que nos escuchan a nivel del mundo y nos visualizan también a través de nuestras plataformas digitales, de las páginas de Facebook y de YouTube, y nos retransmite Radio Bolívar FM Calceta. Cuéntenos, don Doboski Márquez, qué se tiene preparado, o qué es lo que podemos hablar, decir sobre que un hombre que fue el mejor hombre ecuatoriano, como fue Eloy Alfaro, porque estamos en el natalicio del general. Bueno, en realidad la Gran Logia del Ecuador, de los antiguos disertados masones, que tiene su sede en Guayaquil, tiene toda jurisdicción en el Ecuador. El día 25 de junio de este año 2024, en Montecristi, en Ciudad Alfaro, a las 12 del día, tiene ya organizada un homenaje a nuestro hermano José Eloy Alfaro Delgado. En este evento, que además va a ser público por primera ocasión en el Ecuador, está invitado todos los miembros de la masonería ecuatoriana, así como el público en general y la prensa nacional. Vamos a rendir un justo homenaje a conmemorar un año más de nacimiento de como usted bien manifiesta, prócer y mártir del Ecuador. Creemos que es muy importante en estos momentos incluso reverdecer los valores que le llevaron a él a ser parte fundamental de un proceso de cambio como fue la Revolución Liberal de 1895. Así que estamos invitados todos y esperamos contar con vuestra presencia. Además, un hecho bastante importante que hay que notar y que lo vuelvo a reiterar es que esto va a ser un acto único, porque generalmente los actos donde la masonería está incluida no son abiertos al público. Así que en esta ocasión va a ser absolutamente abierto al público y seguramente vamos a estar presentes la gran mayoría de las 74 logias que nos encontramos en el Ecuador. Eso es en términos generales. Justamente en la última parte, dice, generalmente no lo hacemos en espacio abierto, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer. ¿Por qué se determinó ahora sí hacerlo en espacio abierto? Lo que ocurre es que los tiempos van cambiando y es importante que muchos mitos, muchos temas que desde el misterio, desde lo desconocido no se mencionan, ahora se los mencionen y vean que la masonería en el Ecuador no solamente es un grupo iniciático, sino que además es abierto y que lo fundamental que dentro de la masonería se realiza es tratar de encontrar el conocimiento, la verdad, a uno mismo. Entonces es muy importante que las personas en general vayan allá, observen cómo nos comportamos, cuáles son las formas que son simbólicas, expresamos nuestro, en este caso, reconocimiento a un hermano masón como fue el expresidente Eloy Alfaro. Así que están todos invitados, les reitero, el día 25 de junio a las 12 del día en Ciudad Alfaro, Montecristi, Manabí. Y nos mencionas que son 74 logias a nivel del país. Hablamos de un buen número que estarán presentes acá de cada una de las delegaciones en el país para esa fecha, ¿no? Así es, está previsto que estemos alrededor de 100 hermanos, tal vez 120, y todo el público que vaya. Y es muy importante, no solamente por el hecho de que es el natalicio de Eloy Alfaro, sino todo ese proceso que él nos llevó adelante y que hasta el día de hoy se encuentra absolutamente vigente dentro del Ecuador y de América Latina. Y más aún dentro de lo que significa la visión de la masonería respecto de su proceso, de un hermano que fue el que llevó adelante tan importante cambio. Eso fue, bueno, en el siglo XIX, a comienzos del siglo XX, y ahora en el siglo XXI todavía tenemos marcado, como en efecto ocurre, todos los principios que el liberalismo en su momento los trajo acá al Ecuador a través de la masonería fundamentalmente.
Muchas gracias, es importante este diálogo, entonces será el día 25 acá en Martes Ciudad, 25. martes cae, ¿no? Martes 25 a las 12 Martes del día, 25. Montecristi. Correcto. Ahora, esta invitación que ustedes hacen va a ser solo para quienes pertenecen a la masonería o de repente alguien que quiera conocer un poco más de las actividades que ustedes hacen, su vestimenta, algo que llame la atención. ¿Puede ir una persona particular al evento? Y como les reitero, o sea, esto está abierto. Se apagó el micrófono. A ver. Todas las personas que deseen ir están invitadas, es abierto al público, es un acto absolutamente abierto, así que dentro del mausoleo que está en Ciudad Alfaro se va a realizar el evento, así que sería importante que la prensa vaya, que el público interesado mire cómo nos presentamos, cómo realizamos un homenaje al viejo luchador Eloy Alfaro desde el punto de vista de la masonería ecuatoriana. Así que nuevamente le reitero mi invitación, es una virtual público, todos están invitados, así que acompáñenos a realizar esta actividad que nos parece muy, muy importante. 12 del día, martes 25 de junio, Ciudad Alfaro, en el mausoleo. Don Dubowski, en realidad en alguna ocasión, un par de veces, he estado en algún evento donde han participado los masones y en realidad llama mucho la atención. Y hay algo que creo que para comprender, entender, hay que leer un poco más de lo que ustedes hacen, porque desde la misma vestimenta, ¿no? Es algo llamativo. Háblenos un poco de repente lo que se pueda exponer al público para que se animen a ir a este evento para conocer un poco más de las actividades que ustedes realizan. Bueno, lo fundamental ahí va a ser no solamente la presencia de gran cantidad de hermanos, de gran cantidad de logias de todo el país, y también obviamente de nuestro gran maestro y su gran cuadro que viene desde Guayaquil a presidir este evento, sino además todo el simbolismo. El simbolismo que es aquella forma en donde, en este caso, los seres humanos presentamos, por ejemplo, a través de nuestras vestimentas, a través de palabras, a través de conceptos y de reflexiones, un punto de vista respecto de lo que significa la reflexión personal. Entonces, hay mucha carga de simbolismo, hay rituales que se van a realizar en ese momento, obviamente los rituales que son y se pueden conocer por parte del público en general, en un momento en donde el 25 de junio justamente será un año más del nacimiento de Eloy Alfaro. Ahora, yo creo que lo más importante es recuperar toda esa memoria histórica que al día de hoy todavía se encuentra vigente y plenamente vigente de Eloy Alfaro dentro del Ecuador y dentro de América Latina. Porque hay principios fundamentales como la igualdad, la fraternidad y la libertad que son y siguen siendo inherentes al ser humano. Cada uno de estos conceptos, de estos principios, van a ser desbrozados y llevados a un campo en donde desde la masonería se conmemora el día y se expresa la colectividad que vaya para allá. Y obviamente los medios de comunicación reportarán a través de sus respectivos canales qué es lo que se dijo. En todo caso, yo creo que eso es lo importante. Incluso hay una área dentro de lo que significa Ciudad Alfaro que se llama la llama eterna, en donde se va a nuevamente, se ha desentado esa área y se va a colocar una placa en homenaje a Eloy Alfaro por parte de la Gran Logia del Ecuador. Así que van a haber varias actividades, va a haber asimismo intervalos musicales con música que corresponda al evento que se va a realizar. Y como les reitero, esto está abierto al público. Vamos a tener una reunión, una gran reunión desde las 12 del día que seguramente durará hasta la 1 de la tarde. Así que les reitero nuevamente, vayan, acudan. Este es un acto único que no es frecuente tanto en el Manabí y tampoco en el país. Seguramente va a haber muy buena acogida y sobre todo porque
la connotación del evento al celebrarse pues el nacimiento de alguien que no tan solo llena de orgullo a los manabitas porque es nuestro, sino de todo un país y de inclusive de muchos países, ¿no?, que se han inspirado en el legado que dejó Eloy Alfaro y que perteneció a una de las logias lo que es la masonería. Y hablando justamente un poco de masonería, encuentro que, porque hay personas que tendrán tal vez conceptos que es una religión o algo similar. Según lo que nos indica, la masonería es una asociación universalmente extendida, organizadamente secreta, cuyos miembros forman una hermandad iniciática y jerarquizada, organizada en logias de ideología y racionalistas y de carácter filantrópico. Es decir, es una combinación de conceptos, de ayuda, de hermandad. ¿Me explico? ¿O usted nos podría agregar sobre el concepto de la masonería? Bueno, yo creo que sí sería importante acotar algunas cosas. Vamos desde el inicio. Bueno, Eloy Alfaro fue un masón que llegó hasta el grado 33. Él fue el que en su momento, en el año de 1911, expidió el decreto que creó el Supremo Consejo dentro de Ecuador. El Supremo Consejo es aquel organismo que se encarga de los grados filosóficos. Es decir, dentro de la masonería hay dos partes fundamentales. Una que es la relacionada a los grados en donde normalmente todos conocemos, y otros que profundiza determinados puntos de la masonería en grados superiores. Él, en el año de 1911, a través del decreto correspondiente presidencial ejecutivo, creó este concepto. Luego, adicionalmente, Eloy Alfaro fue uno de los que en su momento, antes de, obviamente del año de 1911, promocionó, difundió y trabajó en la masonería. Por eso ustedes también deben haber escuchado en varias de las crónicas de la época que él, entre comillas, entre varios epítetos que pretendían mancillar su cultura, su presencia, le decían el masón, desde lo que significaba el sector conservador y la iglesia. Entonces, un poco para entrarnos de contexto. Alfaro, como sabemos, realizó varias actividades y implementó varios principios del Estado, como fue la separación de la iglesia y del Estado. Ahora nos parece absolutamente normal. En esa época no era así. Promocionó, promulgó e impulsó que la mujer sea tratada de la misma manera. Trató de que las vías de comunicación en el mundo, en el Ecuador, sean y crezcan a través del ferrocarril. Promocionó asimismo la educación gratuita y laica. Son temas, entre otros, que en realidad caracterizaron la presidencia o las presidencias de Eloy Alfaro, y que ahora son normales, pero en esa época, estamos hablando de 120 años atrás, no existían. Adicionalmente, usted había referido respecto de lo que en términos generales se puede encontrar respecto de la masonería. Y en la gran mayoría de temas, el texto que usted refiere es así. Excepto uno que deberíamos aclarar, que no es secreta. Lo que existe es discreción. No somos una hermandad secreta. Somos discretos respecto de lo que significa nuestros ritos y nuestro simbolismo hacia afuera de la masonería. Por eso es importante en este momento en donde se dice vamos a invitar al público, pero obviamente lo vamos a hacer dentro de parámetros en donde el público puede entenderlo sobre todo, y nuestro mensaje puede llegar de manera fácil en un determinado y corto tiempo que va a ser aproximadamente 1 hora. Entonces, esa discreción del contemporánea dista de lo secreto, porque en su momento,
No estamos hablando de 2000 años atrás, estamos hablando de 50 años, de 20 años. Los masones fueron en varios países del mundo perseguidos, asesinados, en la época franquista, en la época del nazismo. Aquí mismo en el Ecuador fueron calumniados, y etcétera, etcétera, etcétera. La idea no es martirizarse, la idea es visualizar lo que ha ocurrido con la masonería, y por eso en su momento también fue secreta, porque por un acto de sobrevivencia tuvo que hacerlo. Hoy los tiempos han cambiado, las cosas han cambiado, el mundo en la circunstancia es mucho más civilizado que antes, y obviamente la masonería es una organización universal, iniciática, que pretende, como refiero, fomentar los principios de igualdad, fraternidad y libertad, tratando de conseguir siempre la verdad para sí mismo y para los hermanos que la conforman. No hablamos jamás ni de política ni de religión, de ninguna manera. Dentro de la hermandad puede haber hermanos que profesen una ideología absolutamente conservadora o una ideología absolutamente de izquierda. No hay inconveniente, porque jamás se trata de él. O en la religión, necesariamente deben creerse en un ser superior, y puede haber un cristiano como un budista, pasando por un católico. Esa es una opción de vida de cada quien. No se discute temas religiosos, no se discuten temas sobre política partidista. Así que la masonería, durante los últimos 306 años que existe, cuando fue creada en Inglaterra, se juntaron las logias, 3 logias allá, formaron la Gran Logia Unida de Inglaterra, comenzó a crecer, y acá en el Ecuador, la Gran Logia del Ecuador dista o data del año de 1920. Entonces, han pasado ya más de una centena de años de nuestra existencia en el Ecuador, y el trabajo que normalmente lo vamos realizando del día a día. En realidad, un diálogo donde usted ha podido expresar y le hemos escuchado muy atentos, porque es algo que nos invita, nos invoca a leer, a estudiar, para conocer un poco más, al menos, como usted dice, de manera superficial, porque no son aislados, no son secretos, sino, como usted utiliza el término, discreto, porque todas estas vivencias o convivencias más se dan casa adentro que hacia afuera, ¿no? Porque no es, como usted lo especifica, no es una religión, no es un partido político, es algo muy distinto, que es donde prima la hermandad. Así es, tal cual. Y el conocimiento. La hermandad del conocimiento, el conocimiento y la hermandad. Y, como siempre, la masonería siempre está abierta a quien golpea nuestras puertas, y luego de un proceso de análisis minucioso, pues ingresa a ser parte de nuestra hermandad. En el Ecuador tenemos ya un número que supera los 1000 hermanos con facilidad, y se ha crecido fuertemente en estos últimos años, porque hay esta apertura en donde el conocimiento no debe ser solamente de pocos, debe ser de la gran mayoría, que siente este llamado a ser parte de la hermandad. ¿Y cómo me refiero? Los análisis minuciosos que debe hacerse respecto de cada uno de los que golpean las puertas de nuestros templos, pues tenemos más hermanos. Perfecto, don Dubovsky Márquez, le agradecemos muchísimo, y si Dios lo permite, pues estaremos acompañándole en este gran evento en el natalicio del general Eloy Alfaro de Manta. Como lo he dicho, será la hora meridiana del próximo 25 de junio. Gracias, muy amable. 25 de junio, martes, 12 del día, Ciudad Alfaro, mausoleo de Eloy Alfaro. Están todos invitados, especialmente la prensa nacional, para que también es un método absolutamente ágil para redistribuir todo lo que va a ocurrir en ese día, martes 25 de junio. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias, muy bien, gracias a usted, don Dubovsky Márquez.